congénitas de Bogdale, que es un dato también muy importante. El diafragma tiene relaciones importantes con la cavidad torácica y también con la cavidad abdominal, pero más claramente. De repente aquí lo importante de esta diapositiva es mostrarnos de dónde a dónde va el diafragma de la séptima costilla hasta la doceava. Cubre toda o el orificio inferior de la parrilla costal. Aquí está la porción lumbar con los detalles anatómicos que les había mencionado, ¿verdad? Esto me parece que es lo más importante porque ustedes van a ver más adelante que gracias a estos pilares es que se puede regular el paso o el grosor, el diámetro del orificio esofágico, y este condiciona un factor importantísimo en la reparación de las hernias hiatales, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante este detalle. La porción costal está en realidad desde la sexta costilla hasta la doceava costilla y forman las arcadas diafragmáticas. Son pequeños espacios entre los puntos de inserción a lo largo de toda la parrilla costal. Hay lugares que son inserciones articulares o cartilaginosas y otras óseas. Bien. Y la porción external. La porción external es la más pequeña. Parten a partir de la cara posterior del apéndice sifoides y se dirigen hacia la porción membranosa. Esta es una zona también muy importante porque tiene dos zonas de debilidad importantísimas a los lados y a través de las cuales se pueden formar las hernias de Morgagni. Estas hernias de Morgagni son una debilidad eh, real y reciben diferentes nombres. El derecho es Morgagni y el izquierdo, no recuerdo el nombre ahorita, pero es una cosa medio inconstante. En algunos libros lo mencionan, en otros no. Y por aquí se pueden producir este tipo de hernias de Morgagni. ¿Ya? Es el triángulo externo costal. Ya haciendo una vista superior, aquí vemos claramente cómo se diferencia la porción tendinosa de la porción muscular. La porción tendinosa, que también se llama espejo de von Helmont, tiene los tres folios que les había comentado y que tiene esta disposición, ¿verdad? ¿Cuáles son las relaciones más importantes del diafragma? Están con la pleura del pulmón derecho, en el lado derecho, y la del pulmón izquierdo al lado izquierdo, el pericardio en toda la parte horizontal. Entonces, las relaciones del tórax pleuropulmonares con la pleura parietal, con recesos postdiafragmáticos en la base del pulmón. Y las mediastinales, por delante está el pericardio fibroso. Este, lamentablemente, es un corte anteroposterior, pero sin embargo, en otros cortes se vería más claramente el pericardio fibroso, por detrás la aorta, el esófago, el conducto torácico y todo lo que pasa por los orificios que más o menos hemos visto. Sus relaciones abdominales, excepto en la superficie hepática, las relaciones con el peritoneo, desde luego, pero sin embargo, en gran parte de la extensión del diafragma al lado derecho y parte del lado izquierdo está en relación con el hígado. Ven ustedes acá. El fondo gástrico también es importante en esta relación. El vaso por detrás. Después están las glándulas suprarrenales y los riñones también. Todos estos van a dejar en la cara inferior del diafragma una serie de marcas, ¿no? La irrigación está dado por dos arterias importantes, la diafragmática inferior y la diafragmática superior. La diafragmática inferior, que es la arteria conocida como frénica inferior, de la cara ventral de la aorta a la cara abdominal del diafragma, y se dividen en unas 3 o 4 ramas por ahí. Luego vienen las intercostales y las musculodiafragmáticas. Aquí tenemos. Estas son las frénicas inferiores. Las frénicas inferiores son ramas de la aorta abdominal, una vez emergida hacia el abdomen. Aquí tenemos las pericardiofrénicas que están discurriendo paralelamente aquí, y las musculodiafragmáticas. La irrigación es algo particular y creo que esta es una cosa también interesante e importante saber. La inervación está dada por los nervios frénicos, nervio frénico izquierdo y nervio frénico derecho. Ambos hacen una inervación independiente, inervan el lado ipsilateral que corresponde.
¿Por qué es importante? Porque aparentemente a partir de aquí saldría el criterio de que el diafragma sería un músculo, serían en realidad dos músculos unidos, porque cada lado tuviese una independiente función en sentido de cuál estuviera inervado por cuál, ¿verdad? Además están los nervios motores de fibra vegetativa, los plexos periarteriales, que no nos interesan mucho, y los nervios intercostales, que aquí tienen una relevancia importante porque las caras laterales, que son musculares del diafragma, van a tener una importante acción de retracción en el momento de la inspiración, cuando el centro frénico ya no se pueda mover. Los orificios que habíamos mencionado, el orificio o el hiato aórtico, el orificio de la vena cava y el hiato esofágico. Ya les he descrito más o menos cómo están estructurados y es pues esta la disposición que tiene. Bueno, están atravesados por el esófago, la aorta abdominal, la vena cava inferior, a los nervios simpáticos. Los nervios simpáticos viajan por el, es- viajan por el orificio hiatoesofágico. No se olviden que el nervio vago derecho va por atrás, el nervio vago izquierdo va por delante. Así es como emergen del orificio esofágico. ¿Cómo funciona este músculo? Este músculo, que es un músculo tendinoso, es una combinación de ambas estructuras, es el músculo más importante de la inspiración. No tanto de la respiración, sino de la inspiración fundamentalmente. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente realiza la inhalación? Se contrae el diafragma. Al contraerse el diafragma, aumenta el área, digamos, del tórax. Y sin embargo, reduce también al mismo tiempo el área del estómago o del abdomen, perdón. Esto es importantísimo porque al hacer este fenómeno, aumenta la irrigación hacia el tórax y disminuye o cede la irrigación gástrica. También participa en el acto de vomitar, en la defecación y en la micción. Aquí es donde entra lo que les había mencionado como partes voluntarias e involuntarias. ¿No es cierto? El acto de vomitar es un acto involuntario, la contracción brusca y repentina del diafragma. Estas son las fases de la respiración, que me imagino que es una cosa que ustedes conocen mejor que yo. Sin embargo, vale la pena solamente mencionar la fase 1, cuando el diafragma se contrae, desciende el centro frénico y aumenta el volumen del tórax, que es la fase que acabamos de ver hace un momento. En una segunda fase, los espinales elevan la cabeza y las costillas. Esto se consigue a través de la contracción, como les mencionado, a través de la inervación intercostal y el tórax ancha en sus tres dimensiones, gracias a este fenómeno de contracción. Bueno, y tipos de traumáticas, las congénitas, a partir de la cuarta a sexta semanas, más o menos. Es a partir de ahí donde los recesos laterales no pueden fusionarse, pues entonces generan estos espacios. Esto significa que va a haber un paso evidente del contenido de la cavidad abdominal a la cavidad torácica. Por supuesto que dependiente de la cantidad o del tamaño de la, del orificio diafragmático defectuoso, de la hernia, pues es que se van a producir diferentes tipos de síntomas, desde muy leves y pocos reconocidos hasta síntomas que definitivamente condicionan pues la vida del paciente. A ver. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el desarrollo embriológico tanto de los pulmones como del corazón al haber un contenido intratorácico que comprime o que contrae este lugar? Pues el desarrollo pulmonar va a estar limitado, va a haber una hipoplasia pulmonar, pero al mismo tiempo una hipertensión pulmonar importante también. La forma más grave y más delicada de todo aquello es la genesia.
que es la forma más peligrosa. El diagnóstico precoz en estos casos es de suma importancia porque, como les mencioné, eventualmente puede ser un detalle menor y resolverse luego en el curso del crecimiento del producto, incluso después de nacido el bebé, pero en otros casos puede condicionar pues una no viabilidad del producto. Y como la etiología es desconocida, aquí dice la incidencia 0,08. En algún libro he llegado a ver hasta 10, bueno, entre 4 a 10 casos por cada 10.000 nacidos vivos. Está generalmente relacionado a otras malformaciones y sobre todo malformaciones cardíacas, ¿no? Las malformaciones cardíacas son las que más acompañan este problema. Pacientes también con síndrome de Turner, síndrome de Down, alteraciones en cromosoma X y algunas trisomías están relacionadas también con este problema. ¿Qué se planea en la terapéutica de estos pacientes? Ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico inhalado, oxigenación con membranas extracorpóreas y cirugía diferida. La cirugía diferida solo en la medida en que esto no comprometa la vida del paciente de forma inmediata. Tiene una letalidad de 40-60%. Y como os dije, diferir la cirugía hasta la estabilización respiratoria y hemodinámica. Les había mencionado también un desarrollo normal del septo transverso, cierre incompleto de los canales pleuroperitoneales, entre sexta y décima semana de gestación, en realidad es entre la cuarta y décima semanas de gestación, y las más frecuentes, la más frecuente es la posterolateral izquierda, aunque pueden ser también bilaterales, pero muy, muy escaso. Esa es la más grave, es la forma de presentación más peligrosa y generalmente mortal, cuando son hernias Bogdalek bilaterales. La derecha por sí sola es mucho más rara, tiene un 15% de casos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer en el protocolo de estudio? Primero, determinar si este es un problema aislado, si esta es una hernia diafragmática congénita única o son varias, o son dos en este caso. Hay que ver la severidad y pronóstico en función a la estática del paciente en ese momento y determinar si es un candidato a terapia prenatal para mejorar el pronóstico postnatal. Esto es una cosa ya bastante más compleja. Ahí tienen ustedes nada más para tener una idea. Estos son estudios prenatales ecográficos de pacientes en los que se han detectado hernias diafragmáticas congénitas. Me parece que tengo alguna imagen de una hernia de Morgagni también. Estas son Bogdale. Si no me equivoco, más adelante vamos a ver una de Morgagni. Vamos a chequear. Pero ahí tienen ustedes, miren cómo se ve todo el contenido abdominal dentro del tórax. Otro ejemplo de las hernias son también de Bogdale, ¿no? Porque son posteriores. Las hernias de Morgagni tendrían que verse como un aumento de volumen en esta zona. Y este es neonato, este es un neonatal, donde se ve claramente la imagen de invasión en el tórax de asas intestinales, ¿no es cierto? No se ven niveles hidroaéreos en este caso, sin embargo, sí se ven las burbujas de aire dentro del intestino. Principalmente cuando la hernia es la de Bogdale posterior, es el intestino delgado, es el principal órgano que se puede encontrar ahí, aunque también se ha encontrado el vaso, se ha encontrado también parte del hígado, incluso parte del colon transverso, que son obviamente hallazgos mucho menos frecuentes. La hernia diafragmática traumática. Bueno, este es otro tema. Este es otro tema también muy, muy importante y muy interesante que hay que conocerlo. Primero, porque aquí hay que evaluar muchas situaciones en relación al trauma y a la cinemática de trauma. Pero bueno, empecemos definiendo qué es el paso de vísceras abdominales a la cavidad torácica a través de una solución de continuidad del diafragma producida por un agente traumático. Este agente traumático puede ser un trauma abierto o un trauma cerrado, ¿verdad? Aquí pueden apreciar ustedes en estas imágenes de la resonancia el contenido intraabdominal ingresando hacia el tórax, ¿verdad? ¿Cuáles son los antecedentes? Pues obviamente el antecedente principal es un antecedente de trauma abdominal, ya sea cerrado o diferido, o penetrante, perdón.
Puede ser de manejo inmediato, de manejo diferido, y se acompaña de trastornos cardiorrespiratorios y digestivos por desplazamiento anormal y malposición de las vísceras abdominales. ¿Qué sucede en estos casos? Eventualmente, la situación puede ser tan evidente como en esta figura, ¿verdad? Estamos viendo unos cuerpos empalados que indudablemente por su trayecto están dirigiéndose hacia arriba y hacia atrás, con seguridad produciendo una lesión traumática en el diafragma, y esto va a condicionar la aparición de una hernia diafragmática. Esto lo podemos sospechar mucho más fácilmente solamente haciendo la approach del paciente y viendo, evaluando al paciente en su primera instancia. También el problema puede ser un poco más larvado, un poco más disimulado, como en este caso, por lo que se puede ver en esta foto. Estas fotos, por supuesto, son imágenes del Internet, pero me sirven para esquematizarles y para mostrarles la diferencia de lo que puede pasar en un abdomen en el que eventualmente aparentaría no suceder mayor cosa. Aquí encontramos unas laceraciones en el abdomen, fíjense ustedes. Este es un típico trauma por cinturón de seguridad en un choque frontal, la lesión típica, y en el que aparentemente pareciera no haber ninguna otra connotación relevante. Sin embargo, el aumento de la presión brusca en la cavidad abdominal en pacientes en inspiración pueden generar un aumento de presión tan intenso en el abdomen que genere una lesión, una ruptura a nivel diafragmático. Bueno, algo de estadística en relación a esto. ¿Y qué pasa con la fisiopatología? Aquí me gusta mucho hablar de cinemática de trauma. Yo no estoy seguro, pero me imagino que en su currícula ustedes ya han visto en alguna materia primer impacto, el segundo impacto y todo aquello que atinge a la cinemática de trauma. Y dentro de esta cinemática, pues las conclusiones a las que se puede llegar luego de evaluar el tipo de accidente que ha sufrido la persona, podemos determinar, en primer lugar, la predisposición anatómica. Al ser un músculo tan delgado y estar en un lugar de tanto flujo de presiones, que podría jugarse con tanto flujo de presiones, pues la alta energía afecta directamente sobre la región toracoabdominal. La evolución, de acuerdo con el tiempo de evolución, pueden ser agudos, pueden ser latentes o de intervalo, o pueden ser en fase obstructiva. Qué pasa en la fase aguda? Se presenta en el momento del trauma. Ustedes han evaluado al paciente y se encuentran con un paciente disneico, taquipneico, eh, con una saturación de oxígeno baja. Todos los elementos que pueden condicionar a una situación de estas, pues nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de un trauma abdominal con lesión de diafragma y una hernia diafragmática. Sin embargo, también puede presentarse una fase latente en el que no se ha diagnosticado en el momento del trauma, eventualmente un paciente que tenga otras connotaciones como un trauma cráneoencefálico o como una fractura de pelvis o como una situación aparentemente más agresiva, más dramática, digamos así. Pero sin embargo, puede haber una lesión en el diafragma que pase inadvertida y que no podamos apreciarla. Y generalmente cuando entra a una fase obstructiva es cuando el tiempo ha pasado, la recuperación del paciente se ha ido dando de diferentes maneras y eventualmente el paciente hace cuadros de obstrucción, estrangulamiento y necrosis de vísceras. Y entonces es cuando recién nos damos cuenta que el paciente había tenido una hernia diafragmática. Esta es la fase obstructiva. Bueno, va a depender del agente causal, obviamente, de la potencia de la agresión y de la posición corporal del paciente, de la situación del diafragma, todos estos factores que más o menos ya los hemos conversado, sobre todo en relación a determinar en qué momento se ha producido, cómo estaba el paciente, en qué momento de la respiración se encontraba. Todos estos factores pues ayudarán a sospechar y a ser variables en todo caso dependientes de la gente. Aquí he anotado esto que me parece interesante. Tanto en los traumatismos cerrados como en los penetrantes, no es posible la cicatrización espontánea de la herida, aunque sea mínima, debido a la movilidad permanente del diafragma con los movimientos respiratorios y la diferencia de presiones entre las cavidades torácicas y abdominales. Esto lo pongo haciendo alusión a que una hernia diafragmática postraumática nunca va a tener la tendencia a repararse o a resolverse.
Más bien al contrario, la tendencia va a ser a que aumente el tamaño. Esto no se va a reparar ni se va a solucionar solo, ¿verdad? Entonces, como les digo, por la presión y por la movilidad del diafragma, pues el aumento es progresivo. Dependerá obviamente toda la sintomatología y todo el problema en función al tamaño de la ruptura y son más frecuentes en en mi diafragma izquierdo por una debilidad anatómico posterior lateral en la zona del triángulo costodiafragmático. La conducta es indudablemente un reto diagnóstico. Más de un caso ha existido de pacientes que han pasado desapercibidos con una hernia diafragmática y que se ha encontrado que la tenían eh, tiempo después, mucho tiempo después, por síntomas de dificultad respiratoria, bajas saturaciones de oxígeno, y etcétera, etcétera, todos los síntomas respiratorios que pueden haber y que eventualmente se empiezan a evaluar después de esa manera. Y bueno, el manejo tiene que ser conservador. Está interrogado si una vez diagnosticado este problema, el paciente no tiene otras comorbilidades y se puede optar por el chance quirúrgico, pues entonces se tiene que pensar en la reparación. Los síntomas, básicamente, en el 50% de los casos, como les dije, en muchos de ellos es un proceso enmascarado, pero sin embargo puede presentarse con dolor torácico, o con insuficiencia respiratoria, hipotensión, incluso pueden llegar al shock. Generalmente estas lesiones están relacionadas a otros temas traumáticos, como traumas craneoencefálicos, lesiones cardíacas, etcétera, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? Una de las formas más importantes es encontrando ruidos intestinales en el tórax y ausencia del murmullo vesicular en el hemitórax afectado. Cuando la fase es crónica, que es lo que les había comentado, generalmente el hallazgo puede ser casual. Hay pacientes incluso que tienen ningún síntoma o prácticamente ningún síntoma y llegan solamente por alguna molestia, por, generalmente relacionada a problemas respiratorios, ¿no? Los síntomas son muy inespecíficos, pueden haber palpitaciones, algo de dolor abdominal, dispepsias, y cuando ya ha habido una buena penetración de asas intestinales hacia la cavidad torácica, pues puede incluso haber síntomas de obstrucción, ¿no?, intestinal. Es un diagnóstico generalmente difícil. Sin embargo, esta es una buena lección para todos. Siempre debe sospecharse de un traumatismo tóraco-abdominal, de una lesión, de una ruptura traumática del diafragma en eventos, digamos, donde han habido intercambio de fuerzas muy, muy grandes, accidentes de tránsito, caídas con desaceleración brusca, etcétera, ¿no? Entonces, debe sospecharse siempre y aunque no se vaya a proceder con la resolución del problema en forma inmediata, pero sin embargo tener el diagnóstico va a ser muy bueno para posteriormente poder, poder resolver el problema. Como les dije antes, puede pasar desapercibida en fase aguda. Intubados y con ventilación mecánica, la presión positiva del respirador puede actuar como un mecanismo de contención. Y esto se ve muy claramente cuando se pone el paciente en el respirador y se necesitan presiones de oxígeno mayores para poder vencer la resistencia pulmonar y entonces ahí podemos sospechar que existe algún tema con esto, ¿no? En la fase crónica, el diagnóstico es hallazgo radiológico o ecográfico y si se sospecha con cuadro suboclusivo, oclusivo o perforativo gástrico o intestinal en un paciente con antecedente traumático. También lo vemos. La radiografía de tórax. Hoy por hoy la radiografía de tórax sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico de hernias diafragmáticas traumáticas por el antecedente de trauma y por el hallazgo en el estudio radiológico. ¿Cuáles son los signos radiológicos más significativos? Ahí tienen ustedes esta lista. La elevación diafragmática, el borramiento del diafragma, el pinzamiento del sistema costofrénico, hemoneumotórax y finalmente la presencia misma de las asas intestinales en el tórax son pues patognomónicas de este tipo de lesiones herniares. Fíjense que puede eventualmente colocarse una sonda nasogástrica y esta aparecer en el tórax. Entonces eso nos hace pensar que obviamente el estómago está comprometido.
Ahí tienen ustedes algunas imágenes donde se ve la elevación y el borramiento del diafragma. Aquí no se ve el diafragma, solo se ve el estómago. Aquí con contraste, en estas imágenes contrastadas también se puede ver una vez ingerido el contraste, como este está en la cavidad torácica, de formas más groseras aquí, se puede ver también lo mismo. ¿Qué hacemos en estos pacientes? Pues en estos pacientes la mejor y primera opción es si es que el paciente es un paciente estable, es un paciente en buenas condiciones hemodinámicas y nos va a permitir hacer una anestesia general, el abordaje laparoscópico para tratar la reducción. En cualquier caso, la otra opción es la laparotomía. Seguramente los cirujanos de tórax dirán eh, una toracoscopía o una toracotomía para resolver esto sería mejor. Quiero hacer una pregunta. Nos queda 1 minuto 38 de esta Sí, reunión. doctor, eso mismo le quería decir. Le voy a enviar otro enlace de inmediato. Y ya una vez que se corte este, entonces me dices el otro y continuamos. Listo, doctor. ¿No? Entonces, la resolución laparoscópica, decíamos. La tomografía es un examen idóneo, aunque la sensibilidad no es demasiado alta, sin embargo, la especificidad sí. Se ve la herniación intratorácica del contenido abdominal, hay un circunferencial de la víscera herniada. El signo del collar es un signo muy característico, quiere decir el lugar donde estrangula la hernia al contenido que ya ha pasado al tórax. Entonces, el signo del diafragma colgante, etcétera. Todos algunos datos tomográficos. Y aquí están esas imágenes, ¿verdad? Ahí están las imágenes. Bueno, voy a dejar de compartir, vamos a salir de esto y volvemos a entrar, ¿verdad? ¿Es así la cosa? Sí, doctor, y ya les estoy enviando el enlace. Listo, nos vemos en un cachito. Listo. Denme un minuto. Así es, doctor. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, fíjense cómo se ven estas imágenes tomográficas de una protrusión en cavidad torácica, tórax izquierdo, como dice la estadística, generalmente más frecuente, aire al medio, estos son asas intestinales, aquí la imagen frontal o el corte frontal, mucho más claro todavía. Ahora, el uso de contraste no es controversial, tampoco es malo el uso de contraste oral, aún pensando en hernias diafragmáticas, pues este va a seguir su curso y eventualmente nos va a guiar hacia el diagnóstico directamente a través de un contraste. El contraste oral, el enema de Vario, estas son las imágenes contrastadas, ¿verdad? Estas raramente tenemos que se llama una hernia diafragmática del lado derecho. Mucho más rara porque no se olviden que el hígado está ahí abajo y es un poco, contiene todo aquello. La ecografía es un estudio rápido, cómodo, barato. Se puede hacer en el mismo momento de la evaluación del paciente. Aquí dice personal especializado, pero yo lo dejo esto un poco entre comillas, porque hoy por hoy muchos de los cirujanos, sobre todo que formamos en el hospital y otro personal que se anda formando en diferentes servicios y especialidades, hace un poco de ECOFAST. Y el ECOFAST es un estudio que nos permite una visualización rápida y concreta. Seguramente no nos permitirá hacer mayores deliberaciones de las características de la hernia ni el contenido, pero sí el solo hecho de que a través de un estudio ecográfico podamos encontrar aire en el tórax, asas intestinales, burbujas, etcétera, pues nos va a dar un buen espaldarazo en el diagnóstico, ¿no? En neonatos sobre todo. Y la resonancia magnética, que es un estudio buenísimo también, con alguna imagen que les he mostrado de aquello, pero sin embargo que por su accesibilidad, eh, por su costo y por todo aquello es un poco más complicado de conseguir. Además, un paciente que se encuentra en condiciones críticas, que se encuentra en un estado muy delicado, pues va a ser muy difícil hacerle una resonancia magnética. Y aquí vienen diafragmáticas congénitas vistas por ecografía, una gran protrusión de contenido intestinal. Hablando un poquito específicamente del trauma diafragmático cerrado, ya son los más habituales. Los accidentes de tránsito laborales, deportivos y domésticos son las causales.
como les había dicho, si analizamos el mecanismo lesional o la cinemática del trauma, lo tenemos aquí, la hiperpresión abdominal brusca e intensa producida por una compresión mantenida o una desaceleración. Aquí yo pongo un ejemplo muchas veces de la típica patada karateca al abdomen, ¿no? Entonces, cuando están dos tipos peleando y uno de ellos le da una patada al otro en el abdomen, el que recibe el golpe hace un fenómeno de contraer el abdomen para resistir al golpe, y entonces el golpe eventualmente puede vencer esta fuerza y generar un aumento de presión tan grande en el abdomen que termine generando una lesión en el diafragma. El paciente contiene la respiración, contrae los músculos de la pared abdominal y provoca un aumento de la presión en la cavidad abdominal. Es lo que acabo de decirles, ¿no? Las lesiones más frecuentes son los desgarros musculares, lineales, radiales o transversales. Otro es el aplastamiento del tórax por impacto directo, pero esto es bastante más raro. En el penetrante, generalmente el 25% de las hernias diafragmáticas traumáticas. Lesión por acción directa del agente etiológico sobre el diafragma. ¿Mm? Las más frecuentes heridas por armas blancas, por armas de fuego y de origen iatrogénico. Se ha producido en algunos casos que al querer colocar un drenaje, por ejemplo, un drenaje de sello de agua de tórax, se perfore accidentalmente el diafragma. No se dan cuenta en ninguno de los casos, ya sea por un arma blanca, por arma de fuego. Al último que le damos bola es a la posible lesión del diafragma. Y esto, tiempo después, lo encontramos traducido en una hernia, ¿no? Y aquí tienen ustedes una imagen. Esta es la imagen en collar que les decía. Aquí tienen ustedes el diafragma, el intestino que está introducido acá y está como contenido por una imagen. Aquí tenemos la misma imagen, ¿verdad? Esta es la hernia diafragmática, así es como la encontramos. Estos son casos en laparotomías abiertas, casos en los que no se puede hacer la laparoscopia. El tratamiento va a depender de qué momento encontramos y en qué situación clínica nos encontramos. En fase aguda, cuando el paciente está en el momento del accidente, solamente tendremos que pensar en hacer la cirugía cuando estas lesiones comprometan de forma vital al paciente, ¿no es cierto? Así un tórax inestable, contusión pulmonar, traumatismos craneoencefálicos que además acompañan aquello y demás. Porque de otra manera, lo ideal es posponer cualquier procedimiento hasta que el paciente se encuentre clínicamente estable. Y en la fase crónica, en ausencia de patología urgente, oclusión o perforación gástrica o intestinal, diferir la cirugía. Sí, claro, o sea, si eventualmente nosotros tenemos un paciente años ha tenido su hernia diafragmática y acude a una situación en la que necesita cirugía urgente, pues entonces habría que pensar en diferirla en la medida en que tengamos una de estas complicaciones. ¿Qué podemos hacer? La laparoscopía diafragma izquierdo. Ahora, esto también es controversial, porque eventualmente en el diafragma derecho también se puede utilizar la vía laparoscópica. Yo me imagino que ustedes, la mayoría, han entrado a cirugías de vesícula o a cirugías de estómago y han podido ver a través del laparoscopio el área subdiafragmática. Han visto la estructura diafragmática y se puede llegar por ambas vías. El problema está en la resolución, es mucho más dificultosa en el diafragma derecho que en el izquierdo, por razones obvias de ocupación. Los cirujanos de tórax seguramente nos van a indicar la videotoracoscopía como lo ideal, y de repente en algunos casos termina siendo la mejor opción si es que tenemos un compromiso muy importante en el abdomen. Una vez que se ha reducido el contenido de la hernia, eventualmente puede estar tan comprometido que generamos una isquemia o una necrosis. Ahí también podemos ver, fíjense cómo se mete la hernia. Es Y la otra cosa importante que puede suceder con el diafragma es la hernia hiatal. Esto ya lo han estudiado ustedes, con seguridad lo han visto en diferentes materias. La hernia hiatal es un tema bastante importante y está en función a la alteración de ese esfínter que les he comentado, de ese hiato esofágico que trabaja a manera de esfínter. Es el pasaje de cualquier estructura abdominal no esofágica
a través del hiato esofágico, cubierto por saco peritoneal, quedando excluidas las hernias parahiyatales, que son otra cosa, ¿no? Ahí las vamos a ver. Enseguida vemos todo esto. ¿Qué pasa con las hernias hiatales? Eventualmente, grandes hernias hiatales pueden manifestarse o presentarse como hallazgos casuales o sin sintomatología importante. O sea, no hay una relación entre la clínica y la patología misma. La porción abdominal del esófago, junto con una porción de la zona cardial del estómago, pasan al tórax a través del hiato diafragmático. Esta es una de las formas, pero sin embargo hay otras formas también. Aquí tienen ustedes. Entonces, las hernias hiatales pueden ser de dos tipos. Pueden ser las hernias hiatales por deslizamiento, generalmente secundarias a un esófago corto, que genera tracción hacia la cavidad torácica y pues con el tiempo va venciendo a la fuerza del hiato esofágico, pues y se desplaza, se desliza a través del hiato, produciendo un tipo de hernia. O también pueden ser las paraesofágicas, donde el esófago está normal, no ha sufrido ninguna alteración, mas, sin embargo, la debilidad del hiato ha permitido que el fondo gástrico pase por un lado, provocando una hernia paraesofágica, ¿verdad? Ahí tienen ustedes otros diferentes tipos de imágenes de lo mismo, haciendo referencia a esos dos tipos. Una tercera forma, mucho menos frecuente, es la hernia hiatal mixta. Esta hernia hiatal mixta, como muestra esta figura, tendría ambos componentes, ¿verdad? Esófago corto, deslizamiento del estómago y también por un ladito central el fondo gástrico. Generalmente está más herniada, se aloja en el mediastino posterior por detrás del corazón. No produce efectos mecánicos directos, quiere decir, no genera alteraciones en la función cardíaca o en la función pulmonar, porque se entiende que las proporciones de contenido gástrico que pasa a través del hiato esofágico no son pues importantes, ¿no? Sin embargo, sí tiene gran relevancia y gran repercusión en lo que respecta a la sintomatología péptica, o sea, quiere decir pirosis retroesternal, eh, reflujos, dolor retroesternal, toda la mecánica que conlleva el que se haya traccionado el esófago hacia el tórax y pues el efecto de esfínter, el efecto de esfínter que cumple el hiato esofágico se haya perdido. Por eso es que como medios diagnósticos se utiliza generalmente la manometría esofágica y las mediciones de las presiones en el lugar del esfínter esofágico inferior y del hiato. Necesito el detectar que estas cubren ciertos rangos y han sido vencidas, pues nos hace pensar en que existe una hernia diafragmática. Es una de las formas más modernas ahora, incluso para proyectar el éxito o fracaso de una cirugía. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor epigástrico o retroesternal, pirosis, regurgitación, hemorragias casi siempre ocultas, y no están siempre solamente relacionados a la hernia, sino a la transformación de las mucosas epiteliales, endoteliales, en este caso, del, del esófago terminal y del fondo gástrico. ¿Cuál es la fisiopatología? Lo que les he mencionado ya. Se dilata el hiato diafragmático, el ligamento frenoesofágico, que es un ligamento de contención que evita que el estómago se propulse hacia el tórax, pues es el ligamento de contención, y una zona de 3 a 5 centímetros de presión sostenida y con las funciones de un verdadero esfínter. Toda esta zona. Y todo esto se llama complejo de la hernia por deslizamiento. Entonces, los tres tipos de hernias por deslizamiento, que les he comentado ya, paraesofágica, y también puede producirse las hernias mixtas, ¿verdad? Ahí tienen ustedes el esquema. Aquí, ¿qué quiere mostrar un poquito esta imagen? Ustedes saben que hay un epitelio de transición entre el epitelio esofágico y el epitelio gástrico. Normalmente, este epitelio de transición se encuentra por debajo del diafragma, por fuera, o sea, ya alejado del esfínter. Sin embargo, cuando este es incompetente, este epitelio de transición o el lugar de transición es jalado, extraccionado
ya no hay fuerza en este esfínter para contener al contenido gástrico y por tanto este migra permanentemente a través del esófago, causa de los síntomas que les he mencionado hace un momento. Eventualmente, gracias a este fenómeno del ácido que pasa hacia el esófago, sufre un cambio muy importante el esófago en esta unión y eso se llama metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal no es considerada una lesión precancerígena propiamente tal, sin embargo, luego puede eventualmente hacer un fenómeno que se llama esófago de Barrett, que lo han debido escuchar ustedes, que sí es considerada como una lesión preneoplásica. Entonces, la hernia hiatal por deslizamiento, el hallazgo es más o menos en el 40% de la población incidental. No hay una relación síntoma, tamaño o magnitud de la hernia, no es clara. Y la mayoría de los pacientes con reflujo tienen algún grado de hernia hiatal. Casi siempre los pacientes con reflujo gastroesofágico, esos reflujos crónicos que han sido tratados con inhibidores de la bomba de protones, con bloqueantes H2, etcétera, son pacientes que no tienen resultado en su manejo. Casi siempre son pacientes que tienen algún grado de hernia por deslizamiento. Con todos estos datos que ya habíamos comentado en algún momento, pirosis, regurgitación, saciedad precoz, disfagia. Incluso en muchos casos, por ejemplo, el reflujo ha sido tan intenso que ha comprometido la parte alta del esófago, generando alteraciones en la fonación, tos crónica, etc. El diagnóstico, o sea, primeramente, obviamente, a través de la anamnesis y examen físico. Los laboratorios complementarios puede ser básicamente una radiografía con un trago de bario, puede ser una endoscopía alta, que son más comunes, digamos, para el diagnóstico en general. Sin embargo, como les había mencionado también, la manometría y pHmetría son fundamentales hoy por hoy para el diagnóstico de este problema. En las tomografías, lo último que se hace, de esto mal puedo hablarles mucho porque no tengo experiencia en esta parte, porque aparte que la maneja gastroenterología. Sin embargo, las tomografías multicortes y con reconstrucción multiplanar, donde se observan toda esta serie de detalles, ¿verdad? Cómo está rotado el estómago, cómo se localiza la curvatura mayor en relación a la región anterior, etcétera. Y ahí tienen ustedes las imágenes de una hernia de hiato en sus diferentes formas, ¿no? Miren ustedes aquí, bastante groseramente se ve cómo esto funciona. La protrusión gástrica, y fíjense, dentro del tórax, a nivel del fondo gástrico, del esófago corto. En el tratamiento, pues inicialmente el tratamiento es siempre médico. Eventualmente, a través del uso de inhibidores de la bomba de protones, se puede mejorar la situación. Pero, sin embargo, el tratamiento definitivo eh, es quirúrgico cuando se trata de una hernia diafragmática con una evidente disminución de la presión en el esfínter esofágico inferior o en el hiato esofágico, ¿no? Por supuesto que estas hernias eventualmente pueden tener diámetros tan grandes que, que puedan condicionar incluso la producción de una hernia estrangulada. ¿Cuáles son los principios de de la cirugía? Pues en general les voy a mostrar la imagen enseguida. La cirugía gold standard para el manejo de las hernias hiatales y las enfermedades por reflujo gastroesofágico es la cirugía de Nissen. La cirugía de Nissen que consiste en, se llama cirugía antirreflujo. Son varios los componentes. Uno es la parte de Nissen, que ya se explico ahora lo que es, la resección del saco, el cierre de los pilares posteriores o el cierre para calibrar el esófago y la fundoplicatura. Ahora les muestro enseguida esto. La idea obviamente es volver al estómago a su lugar, quitarle el saco herniario, que es la principal causa de recidivas, reanatomizar la región hiatal, reducir el diámetro del hiato esofágico
Y bueno, pues algún procedimiento antirreflujo como el Nissen que les he mencionado, la gastropexia, el cierre de pilares posteriores, todos ellos juntos que hacen procedimiento como procedimiento antirreflujo. Ahora bien, las hernias por deslizamiento de por sí no tienen indicación quirúrgica, salvo los que tengan una incompetencia en el esfínter esofágico inferior. Esto significa restituir el esófago abdominal y ponerlo en su lugar. O sea, aquí la cosa está más complicada porque el esófago corto no se puede alargar. Por tanto, básicamente la cirugía consiste en reforzar el esfínter esofágico inferior y estrechando ese hiato, ¿verdad? Así se llama calibración cardial. Esta calibración cardial hoy por hoy es un procedimiento que se realiza con endoscopía. Cuando hacemos esta cirugía, hacemos la cirugía antirreflujo, pues el endoscopista introduce endoscopio por el esófago hasta el estómago y nosotros enroscamos alrededor del esófago el estómago, midiendo de acuerdo al diámetro del endoscopio. Aquí están todas las indicaciones, que en realidad ya es una cosa que no compete mucho ver. Esto es a lo que me refería. Fíjense ustedes. Aquí tienen la hernia tal. Miren el tamaño de esta hernia. Sí. Miren el tamaño de esta hernia. Entonces, el espacio que queda es demasiado grande. Necesitamos reparar este espacio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Aquí en este esquema podemos ver parte de la cirugía, que es la cirugía de Nissen, que consiste en llevar el fondo gástrico en 360 grados alrededor del esófago y suturarlo, así como abrazándolo para contener este esfínter, o sea, para contener la distensibilidad del esófago. Sin embargo, este procedimiento solo no es suficiente. Necesitamos hacer el cierre de los pilares posteriores. Aquí lo tienen ustedes, el cierre de los pilares posteriores, que es este. Ya lo habíamos visto en el esquema, ¿verdad? Este hiato esofágico, que en este caso se abrió, produjo la hernia. Una vez que se redujo, cerramos estos pilares posteriores. Cerramos estos pilares posteriores con el endoscopio dentro del esófago, ¿de acuerdo? Y traemos el fondo gástrico alrededor del esófago para cerrarlo aquí. La cirugía de Nissen, cirugía de Nissen. Y hay otro procedimiento que básicamente es lo mismo, con la única salvedad de que no se llega a hacer una rotación de 360 grados, es solamente una rotación de 180 grados. Ha demostrado ser un procedimiento menos eficaz, que tiene un poco más de complicaciones, pues no se lo hace prácticamente. Yo personalmente no lo he hecho nunca. ¿Qué pasa con la cirugía laparoscópica? Hoy por hoy es el gold estándar de manejo de las hernias hiatales, la cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque es un procedimiento relativamente rápido, sencillo, el paciente se opera, al día siguiente se puede ir a su casa. La calibración cardiaca es mucho más sencilla. Sí tiene alguna dificultad técnica en la liberación del fondo gástrico. No se olviden ustedes que el fondo gástrico está irrigado por unos vasos que llaman vasos cortos posteriores, que son muy importantes y que hay que conservarlos. El producir lesión en estos vasos puede condicionar eventualmente necrosis de parte del fondo gástrico y eso pues genera una complicación bastante importante. Sin embargo, en general tiene menos complicaciones, hay menos agresión a los tejidos, el dolor es menor, poco sangrado, en realidad casi ningún sangrado. Se ve muy bien y muy fácilmente la región yatal. Si alguna vez han tenido oportunidad de entrar a una cirugía abierta de enfermedad por reflujo gastroesofágico, habrán visto lo difícil que es acceder a la región yatal por cirugía abierta. Es realmente complicado, es muy cansador, es una cirugía sumamente demandante, mientras que por esta vía es bastante fácil y bastante rápida. La única parte que, como les digo, es la liberación del fondo gástrico, que es bastante más dificultosa y laboriosa. Bueno, y las desventajas que indudablemente en hernias demasiado grandes no es efectivo, no sirve para hacer grandes reparaciones, necesita de un entrenamiento del personal y no solo del cirujano, sino de todo el equipo quirúrgico que participa en estas cirugías, porque son pasos bastante bien reglados para cada uno, en cuanto se refiere a al desplazar el hígado, a traccionar el estómago, al gastroenterólogo con el endoscopio, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tiene un costo obviamente
poquito más elevado, la accesibilidad tampoco es de las mejores. Y tienen ustedes la imagen laparoscópica, fíjense cómo se encuentra la hernia, se la empieza a cerrar y se la termina rafiando. Eventualmente se puede colocar en la reparación una malla o simplemente hacer la rafia si es que acaso el tejido nos permite hacerlo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el posoperatorio? En general, la sonda nasogástrica que tenía el paciente al ingresar a quirófano se la puede retirar dentro de las 6 o 8 horas. Al día siguiente ya se puede iniciar una dieta líquida. Hay que ser bastante cuidadosos con la progresión de la dieta porque puede ser dolorosa y algo dificultosa. El paciente se puede ir a los 2 días a su casa. En general, no se necesitan antibióticos, aunque en nuestro medio este es un tema bastante controversial. Sin embargo, la literatura mundial dice que estos pacientes no deberían requerir antibióticos más que una dosis profiláctica de una cefalosporina de tercera generación prequirúrgica, ¿no? Se hace controles periódicos tanto a la semana, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, viendo eh, el éxito de la cirugía, digamos así. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la complicación postoperatoria más importante? Dos cosas pueden ser importantes. La primera, que puede quedar una incompetencia del esfínter. Si es que no se ha hecho la calibración cardial correcta, pues va a quedar una incompetencia esfinteriana. Y eventualmente en otros casos puede generarse una estenosis por haberla hecho ya también demasiado apretada, y en cuyo caso el paciente generalmente se presenta con disfagia, no puede deglutir alimentos sólidos, y pues este paciente tendrá que ser sometido a dilataciones endoscópicas, y si acaso esto fracasara, la reoperación es una alternativa. Bueno, pues chicos, básicamente este es el tema. Quiero saber sus preguntas. Quisiera que me comenten qué opinan.